Hasta mediados del siglo XVIII, la sociedad blanca controlaba una franja muy estrecha de tierra. Al sur y al oeste de esa frontera era todo territorio indígena. En 1780 el virrey Bertiz establece la frontera en el río Salado. Entre 1820 y 1840, con Martín Rodríguez y Rosas, la línea de frontera avanza hasta Junín, 25 de Mayo, Tapalqué, Azul y de allí al Cabo Corrientes. Durante las 4 décadas siguientes, la poderosa Confederación de Salinas Grandes, al mando de Calfucurá, y los ranqueles gobernados por Panquitrús Ner equiparan las fuerzas indígenas con las del gobierno y establecen una férrea defensa en esta frontera del Gualmapu. Hacia 1876, con la estrategia de avance progresivo a través de comandancias y fortines del ministro de Guerra, Radolfo Alsina, la frontera se corre al oeste hasta la llamada Zanja de Alsina. En 1877 lo sucede Julio Argentino Roca, que va a llevar adelante la conquista del desierto, con sus comandantes Levalle, Lagos, Uriburu y Racedo. Durante todo este proceso, que se conoció como Conquista del Desierto, existieron publicaciones, notas periodísticas en Argentina que tienen como común denominador desacreditar la preexistencia del pueblo indígena mapuche. Discursos que tienen lugar en un contexto de creciente conflictividad territorial. En el texto Los nostálgicos del desierto, la cuestión mapuche en Argentina y el estigma en los medios, de Florencia Tentrini y Sebastián Valverde, podemos profundizar un poco en lo dicho anteriormente. Los autores nos muestran publicaciones en donde claramente se ve que en dichos escritos no permiten visualizar cómo los pueblos se van adaptando y actualizando en sus identificaciones de forma dinámica y variable. La exposición que hacen en los artículos la organizaron en base de diferentes argumentos súper estigmatizantes que implican distintos tipos de negaciones a los reclamos mapuches por sus derechos. Entre dichas negaciones encontramos la denominación "jamás existió una etnia llamada mapuche". La categoría de mapuche se corresponde con una identidad que engloba diferentes parcialidades y que implica la propia identificación y el distanciamiento de las denominaciones que tradicionalmente fueron popularizadas por los conquistadores. La reforma de la Constitución Nacional de 1994, artículo 75, inciso 17, incorporó los derechos de los pueblos originarios, asignando con rango constitucional el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos, garantizando, entre otros, el derecho a la identidad, además de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras. Entre otras, aparece la negación por la extranjería. Los mapuches son originarios de Chile. Durante años, la noción de araucanización ha sido utilizada para negar el origen nacional de los mapuches, planteando que no son originarios de la Argentina, sino invasores de chilenos. Pero es importante ver que esta idea de los mapuches como supuestos extranjeros está íntimamente relacionada con el concepto de desierto, que jugó un papel ideológico fundamental al momento de legitimar el proceso de exterminio. Como los indígenas eran supuestamente extranjeros, el territorio local se encontraba despoblado. Además, estas mismas publicaciones acusaban de ocupación, usurpación y terrorismo a los pueblos mapuches. Y esto fue parte fundamental de las notas periodísticas, que comenzaron crecientemente a asociar a los mapuches con la noción de terrorismo. Y tenemos nuestro segmento de Justo al Medio. Les comentamos que, al contrario
de lo habitual, la prensa hegemónica argentina, en vez de invisibilizar, como ha hecho siempre, la lucha de las comunidades indígenas, lo que ha hecho es colocar en el centro de la escena a la comunidad mapuche, con la iniciativa y la coordinación con el gobierno nacional y profundizar la creación de un enemigo interno, copiando la receta practicada en Chile. Veamos. El asesinato del huaychafe de Rafael Nahuel se inscribe como un nuevo capítulo en el armado mediático gubernamental. El objetivo, configurar un enemigo interno que justifique la militarización de la política y validar así un aumento en la compra de armamentos con fines represivos. El montaje mediático institucional comenzó con el apresamiento del líder mapuche Facundo Jones Wala, el cual se produjo un día después de una reunión entre el presidente argentino Mauricio Macri con su par chilena Michelle Bachelet en Santiago. En esos días, los programas televisivos de mayor alcance empezaron a mostrar al líder y crear la idea del pueblo mapuche como un grupo violento, enemigo del Estado argentino. Porque había guerrilla mapuche, bueno, un montón a de mí cosas que lo no que hay. está pasando, hubo 77 atentados en los últimos años. ¿Hay muertos? ¿Y qué tiene que ver? ¿Los atentados son solo con muertos? Un mes después, la comunidad Pulov, que reclamaba la libertad de Jones Wala, fueron reprimidos en su campamento por la gendarmería. El operativo concluyó con la desaparición de Santiago Maldonado. La prensa hegemónica y los portales cubrieron el caso creando la idea de enfrentamientos, cuando en todos los casos los mapuches son víctimas de cacerías brutales realizadas por cuerpos armados. También se justificaron los ataques en términos de una lucha contra organizaciones violentas, anárquicas y con apoyo externo. Así, se incorporó la idea de existencia de grupos armados rebeldes. El reciente asesinato del joven de 22 años que apoyaba una recuperación de tierras vino a dar cierre al primer capítulo de la serie bélica. Tras la muerte, en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó el asesinato con el argumento de que fue en pos de luchar contra grupos violentos que amenazan un pueblo de paz. Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta, inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz. Así, la ministra dio cierre al guión diseñado, confirmando la estrategia gubernamental de enfrentar, previa criminalización, el Estado argentino al pueblo mapuche. Esto solo nos muestra que los mapuches han sufrido una doble discriminación. Por un lado, específicamente como indígenas, y por otro, genéricamente como extranjeros peligrosos.